regreso, queridos amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita de la psicóloga brasileña Fátima Ribeira. Dice: combatir el abuso no es suficiente. Hay que evitar que proliferen los abusadores. Que pasen los litigantes. Cuando una mujer está bonita, agradable, sexy, cuando está bien rica, le puede sacar la plata al hombre sin necesidad de robarle. El hombre es un animal salvaje, pero si te ve un miembro más grande que el de él, te va a tener miedo. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, Buenas doctora. tardes. Leonardo, estás demandando a tu esposa Miriam, ¿correcto? Sí, doctora. Bueno, explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctora, yo quiero que usted me dé el divorcio de Miriam, mi esposa, la custodia de mi hija y además el derecho a administrar el negocio que ella y yo creamos un 100%. Yo lo debo administrar porque definitivamente ella lo está acabando, prácticamente lo acabó porque me convirtió las señoritas que tengo en mi negocio, las convirtió en machos. A ver, vamos a ver, ¿de qué es el negocio? Nosotros hemos sido muy trabajadores, muy guerreros, ya hace por ahí unos 3 años. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 20 años, doctora. 20 años. ¿Y qué edad tiene la hija? Tenemos una hija de 17 añitos. Ok, dale. El negocio es un bar, donde un los bar. señores van y toman cervecitas, Sí. se relajan, pasan bueno. Ok. Pues de eso se trata. Y ubicamos de que fueran señoritas que bonitas, bien cariñosas, especiales con los señores, pues que les brinden cariñitos y que ellos se tomen sus cervecitas y ahí vayan soltando la platica. Ok. Y bueno, de pronto ella, en una salida que yo tuve, porque quería montar otro negocio en otro sitio, cuando vengo veo la transformación de que ella le hizo al negocio, lo transformó totalmente. Cuando entro yo, por decir algo, a los baños, veo que ella los baños que eran para mujeres los convirtió en orinales para hombres. Además, no solo contenta con eso, a la señorita les cambió un uniforme que siempre habíamos planeado, algo bonito, se los transformó y les colocó prótesis masculina o prácticamente como si las mujeres tuvieran pene. Esto pues por supuesto acabó con el negocio. Fuera de eso ella cogió plata del negocio que teníamos y se hizo el invento de la humanidad y ya creó otras cosas, unos grandes inventos que definitivamente están acabando con todo el negocio. ¿Pero inventos de qué tipo? Las señoritas, pues comprenderá, doctora, que es especial para que las niñas sean cariñosas con los señores. Necesitamos niñas muy bonitas, algo muy especial. Y resulta de que una vez ocurrió un problema en el negocio que teníamos. Las señoritas atienden a los señores. Una de ellas fue al baño, cerró mal el baño y cuando entró un cliente. Y pues le dio besitos, caricias, la muchacha hizo un alboroto todo tremendo. La violó, doctora, la violó. No, eso no se comprobó. Simplemente la niña pues salió en la noche, cuando ella ya salió de nuestro negocio, porque eso fue afuera, ella fue violada por un señor encapuchado. Nunca se ha sabido realmente quién, porque eso está en investigación y nunca se ha dado, nunca se sabe quién la violó. De ahí para allá, pues vinieron, todo cambió, los recuerdos de Miriam, ya ella dice que yo ya no la puedo tocar, que ya no puedo hablar con ella. Ahora dime algo, ¿por qué me estás pidiendo la custodia de tu hija? Porque ella quiere transformar realmente las mujeres en hombres con ese gran invento que hizo de transformarle, de ponerles miembros masculinos, prótesis a las mujeres. Y eso está haciendo con mi niña, pero no solo contenta con eso, se inventó otro aparato para que las mujeres orinen paradas. Ok. ¿Cómo respondes a la demanda? Doctora Polo, buenas tardes. Mire, yo tuve un caso en mi familia de violación. A mí me violaron cuando éramos muy pequeñas a una hermanita de 14 años. Un tipo la violó y no contento con eso, la mató. Eso ya pasó, Miriam. Ya pasó, pero es mi pasado y fue mi familia. Estás tirando el negocio. Violó a mi hermanita porque estaba vestida sexy. Y Leonardo tuvo que ver
y es el responsable, doctora. Yo quiero el divorcio porque yo sé que él es el responsable de esa violación que ocurrió en nuestro negocio. Eso no ¿Por es qué tú comprobable. dices, a ver, por qué tú dices eso? Doctora, porque él no hizo nada. Yo se lo advertí muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste? A ver. A raíz de eso, yo recordé todo lo que había pasado en mi familia y como soy emprendedora, desarrollé estos dos productos. Uno es un uniforme para las chicas, un pantalón que trae un pene artificial. El invento de la humanidad. Que se tiró Doctora. el negocio. Este pene va a hacer que la mujer deje de ser un objeto de deseo. ¿Por qué? Porque los hombres cuando se van a acercar a tocarla o a mirarla o a verla y la quieren morbosear, ahora se van a asustar cuando ven esto. Sí, claro. ¿Cierto? Ahora ellas andan con un pene. No Ok. me las volvieron a tocar. Y Ahora no me las tocan. ¿Y qué hiciste en el baño? El segundo invento es que yo solamente puse orinales de hombres. Ya cerré el baño de mujeres. Ya no hay baño de mujeres. El segundo es este, que es una copa o una especie de embudo para orinar de pie. Invento que acabó con nuestro negocio. No, doctora, Saldo no en acabó. rojo. Doctora, vamos a salvar a la humanidad con esto. Esto No. es una ayuda para la sociedad. Mire, doctora, permítame. Esto se pone así. No, qué Se cochinada. pone en el miembro de la mujer, en la vagina. Claro, y te permite, es como un, Y es te como un permite embudo. orinar Como de si pie. fuera un macho. Dime algo, ¿ha decaído el negocio? Dile la verdad, solo saldo en rojo, doctora. Ok. Sí, Además ha porque ella decaído el sacó de nuestro negocio para montar ese gran invento que ella dice que va a solucionar. Pero y que fueron es solo un gran $10.000, negocio, que ella es una doctora. emprendedora. $10.000. ¿Tú tienes- Tengo mi página web. Tengo mi página web, la estoy desarrollando. Ajá. Ok. Y- Déjeme ver las imágenes, señor director de la página web, por favor. Pantalones antiviolaciones. Mire qué bien. Y Orina para de acabar pie con y los siéntete clientes. fuerte. Ok. Muy bien. ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Pasemos al testigo de la demandada. O sea, has decaído las ventas, pero has evitado el manoseo a las empleadas. Sí, pero ¿quién las doctora. va a manosear si ya no hay clientes? Las mujeres nos sentimos fuertes. Claro. Nos sentimos fuertes, nos sentimos y estamos buscando igualdad. Ok. Para que No todos las nos van a vamos tocar. al suelo como Buenas pasó con Pueden nosotros. mirar, pero tardes, no- ¿Cómo te doctora llamas? Mi nombre es Catherine, doctora. ¿Y tú eres quién? Yo vengo de parte de mi jefa. Ah, Yo ok, tú soy eres una de las chicas que trabaja yo en soy el una bar. de las meseras, Perfecto. doctora. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta conversamos con el testigo y vemos qué solución le damos al caso. No se vayan. Ella me obliga. A las porque fiestas, doctora. Si no, no me deja ir a la fiesta y me ponen más grande que encuentran la Lo que le está el haciendo niño, a la niña. el niño que me gusta ya ni me habla porque eso imagínate verme No, con no, eso ahí. yo me imagino. Caso cerrado. Uniforme, doctora. Este uniforme lo diseñó nuestro jefe sin Era hermoso, era muy lindo. Y nos iba muy Sin la bien. prótesis. la prótesis.